Vamos a la clase número 2 de esta materia de Cristología de Alta Crítica, acá en este núcleo número 13, donde estamos desarrollándonos en este conocimiento teológico en el cual estamos adquiriendo, mejorando conocimiento y en algunos casos recordando conocimientos que ya tenemos y que al final de esta carrera pues vamos a certificarle los conocimientos también. Sigo a un amigo que creo que lo compartí ahora, a algunos. El hombre dice unas verdades que en las casas de estudio, como estamos aquí, en una casa de estudio, nosotros exactamente no es que enseñamos, es un desafío, los llevamos a ustedes a que busquen, a que escudriñen, no dejamos de enseñar algo, ¿sí? Pero el conocimiento está en los libros, es decir, lo que yo estoy enseñando aquí está en la guía que ustedes tienen digital, en la que está física ahí, y muchos otros conocimientos que usted ve en diferentes hombres, en diferentes mujeres, en diferentes medios de comunicación, eso está escrito. Lo que hay es que estudiar, leer. Que usted no tiene la misma gracia que él tiene para transmitir el conocimiento, ya eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero usted tiene la suya, no se preocupe. Cada uno tiene una gracia para hacer las cosas. Así que usted use la suya y listo. Y si necesita más gracia, pues pídale al dueño de la gracia para que le dé gracia. Seguimos avanzando sobre la supuesta predestinación. Sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, ni como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado, el que fue destinado fue el cordero, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, es más allá. Antes que Dios fundara el mundo, ya él sabía lo que iba a pasar y tenía al cordero destinado o predeterminado para este trabajo que le correspondió hacer. Entonces, eso lo dice Pedro acá en Primera de Pedro 1, 18 y 20. Ya destinado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor a vosotros. ¿Cuándo fue manifestado? Hace 2025 años, para efectos de nosotros. Pero si nos vamos por la cuenta que normalmente se está haciendo por allí, de que la humanidad tiene una existencia de 4.000 años, más los 2025 años que tenemos por acá, escúcheme, en el distorsionado calendario que tenemos gregoriano, porque todos los demás atrás están distorsionados toditos. Hasta los judíos distorsionaron el de ellos, porque no aceptan a Jesús. Este Jesús que nosotros conocemos y hemos recibido, ellos no lo aceptan tampoco. Por esa razón, distorsionaron su calendario los judíos también. Entonces no hay un calendario fiable, confiable, en el cual podamos decir el mundo tiene tanto tiempo. Pero sin embargo, aquí se presentó la oportunidad. Escúcheme, si para Dios un día es como 1.000 años, y 1.000 años es como un día, aquí es donde se están haciendo algunos análisis, como decía aquel candidato tuyo, Isidro, profundos en el tiempo de la creación, en el cual la creación fue dada o hecha, según la Biblia, ¿en cuántos días? 7. Pero científicamente no cabe en la cabeza que toda la creación que hay se haya dado en 7 días solamente. Y de ahí es donde se está discutiendo seriamente que cada día ahí se equivale a un año. Entonces estaríamos hablando de una primera existencia de la raza humana, de la creación de este cosmos de 7.000 años, creación, más los 5.000 y pico que van, estamos caminando sobre los 12.000 y pico de años. Estamos hablando de este cosmos, el término cosmos es mundo, porque puede que hayan otros. Hay una expansión, hermano,
que a usted y a mí no nos cabe en la cabeza. Puede que haya, la Biblia ni lo afirma ni lo niega. Y como la Biblia no lo afirma ni lo niega, y en el área científica tenemos dos alas científicas. Tenemos el ala creacionista, que creen en la creación, pero tenemos el ala evolucionista de los científicos, que de paso nos están metiendo gente y teorías como si fueran bases científicas, que es el caso de la teoría de Darwin. Darwin no es un científico, es un teórico. Son hipótesis, nunca pudo comprobarlo. El carbono 14, materia que se usa para probar las piezas, puede probar hasta 5.000 años de existencia de una pieza con seguridad, con certeza. De 5.000 años para adelante, una pieza, lo que diga el científico, ya es exageración de él. Ah, pero como el tipo es científico, pues hay que creerle. ¿Sí? Hay que creerle. No. Entonces, para eso, también, es decir, están las dos alas de la parte científica. Los evolucionistas y los creacionistas. Yo no soy científico, pero me acerco más al ala creacionista, porque creo en la creación. Y muchos de ellos han terminado, es decir, muchos de los científicos recién graduados, cuando estaban en la adolescencia de la carrera, hablaron pestes de Dios. Pero a medida que fueron avanzando y se fueron metiendo y fueron entrando y se fueron profundizando en el conocimiento, parece que consiguieron pues allá Dios y se terminaron siendo cristianos. El detalle es que la gente lee los primeros libros de ellos, pero los más recientes libros no los están leyendo. Nos pasa lo mismo con el libro de Job, que la mayoría de la gente lee los primeros 30 capítulos del libro de Job y de ahí saca y se hacen hasta doctrina. Pero ya va, ¿quién ha llegado al capítulo 42? Y de ahí para adelantico, ¿quién echa otra caminadita para allá? Entonces de ahí para allá no entendemos, pero no entendemos porque no estudiamos, porque no leemos. Entonces leemos los primeros libros de los científicos cuando ellos están peleados con todo lo que hay, pero a medida que se van adentrando y se van dando cuenta que sus emociones son sus emociones, pero que la profesionalidad y lo científico habla, entonces se dan cuenta que están pelados. Lo reconocen, pero los lectores de ellos no lo reconocen. Es lo tremendo que tenemos ahora. Es como todos los adolescentes ahorita, hermanos, todos están peleados con la autoridad. Hasta que ellos lleguen a ser autoridad, ahí se van a dar cuenta que no es la adolescencia la que va a dominar y predominar. Pero todos los adolescentes, hermanos, están peleados con la autoridad. Escuché un psicólogo decir que cuando él iba a dar cátedra a un grupo de adolescentes, no se iba vestido de negro, porque el negro es autoridad. Y los adolescentes están peleados con la autoridad todo el tiempo. Por eso es que, ¿dónde se dan las huelgas? En los liceos. Y luego en los tecnológicos. Las grandes huelgas. En la universidad poco se dan, pero se dan con los grupos de jóvenes. Porque ellos están peleados con la autoridad. Bien sea que lo estén haciendo bien o mal, pero hay ese enfrentamiento. Y eso lo sabemos todos los que somos papás, ¿verdad? Ahora, Pedro dice que lo que destinó Dios fue el Cordero como el elemento principal de la salvación y que Cristo estaba en el eterno conocimiento de Dios. Oiga, no en la existencia real, estaba en el eterno conocimiento de Dios, pero que no fue predestinado por Dios. El término que Pablo utilizó para referirse al anticipado conocimiento de Dios es prognosis, que es un compuesto, antes, gnosis, conocimiento, es decir, conocimiento anticipado de las cosas. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado, oiga, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis
por manos de inicuo, crucificándolo. Hechos 2, 22 y 23. Nótese que fue entregado, ¿sí? Y que ya Dios tenía conocimiento anticipado de él. En conclusión al tópico de la predestinación, si esto fuera una verdad, como lo presentan, habría un gran contraste con lo que está escrito en Juan 3:16 y segunda de Pedro 3:9, porque de tal manera amó Dios al mundo, oiga, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, ¿sí?, que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nótese que aquí dice, para que todo aquel que en él cree, no lo destinado. Se me presentó la salvación, yo la recibí el año 86, 18 de agosto, tú sabes la fecha que la recibiste y la estás disfrutando. Pero antes de eso te la habían presentado varias veces y no la quisiste agarrar. Pero tú tienes muchos conocidos, muchos amigos y familiares que también se la presentaron y no la han querido agarrar. Y no es que Dios los destinó a ellos para que se pierdan y tú para que te salves. Porque si es así, no oremos más por nadie, no perdamos el tiempo orando por la salvación de nadie. Y no prediquemos más porque ya Dios sabe lo que se van a salvar y lo que se van a perder. Ve el detalle que no tiene sentido, la predestinación como tal en cuanto a la salvación. Ahora, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, este es Pedro, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo, oiga lo que viene, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora yo le voy a hacer una preguntita. En frío. Piensa en este texto un ratito en frío. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Pregunto. ¿Ya usted dio el paso de fe? ¿Usted se arrepintió de sus pecados y le entregó la vida a Jesús? ¿Sí? Entonces este texto no es con usted. Pero escuchaba a un doctor en teología ahora en un videíto por ahí, que él estaba hablando de este texto como para nosotros, que esto tiene que ver con nosotros. Yo entiendo ahora la posición de este doctor en teología. Es que él cree todavía en de que los que estamos salvados se pueden perder. Es la única lógica, no tiene otra. Ahora, los que estamos salvados recibimos, según Juan 3:16, vida eterna. El detalle es que hay gente que no entiende o no sabe todavía la definición que hay entre lo eterno, lo sempiterno y lo temporal. Creo que yo lo he repetido aquí varias veces, pero lo voy a repetir por los que me están viendo en el video. ¿Qué es lo eterno? Lo que es antes del tiempo y después del tiempo. Es eterno. Es decir, el tiempo no está sujeto, o ellos no están sujetos al tiempo. El tiempo está sujeto a ellos. Y hay dos tiempos, Cronos y Kairos, y ninguno de los dos sujeta a los eternos. En este caso, Jehová Dios, Antiguo Testamento, el Verbo y el Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento, entonces tenemos como eterno al Padre, porque como tiene hijo el Padre, y al Espíritu Santo. Jesús no clasifica entre los seres eternos. ¿Por qué razón? Porque el Verbo que era eterno se hizo carne, se metió en el vientre de una mujer hace 2025 años. Entonces, el Verbo que era eterno dejó de ser eterno al meterse en el vientre y formarse en un hombre, un embrión, y de ahí nacer, tener fecha de nacimiento, tener partida de nacimiento, y si había cédula en aquel entonces también tuvo. ¿Sí? Pero también tuvo fecha de muerte. Que resucitó al tercer día, sí, estaba profetizado, ya lo vimos, ¿verdad? En la primera hora de clase. Entonces, en este caso, Jesús no califica entre los seres eternos, sino que es sempiterno. Por eso es que decimos que Jesús tuvo comienzo. Ahora, ¿quiénes son los seres eternos? Ya le dije, los que están antes del tiempo y después del tiempo, de los dos tiempos, Cronos y Kairos. Ahora, los sempiternos, ¿quiénes somos? Dijo el mexicano. Bueno, todos los que hemos sido engendrados, todos los que hemos sido creados, todos los que hemos nacido, hemos venido a una existencia física
pero que vamos a una eternidad espiritual. Unos con Cristo, los que ya estamos en Cristo con Cristo, y los que están sin Cristo, lamentablemente, a una eternidad con el diablo. Ese es el detalle. Ahora, ¿quiénes son los eternos? Los que hemos sido engendrados, o en este caso, en el caso de Jesús, depositado en un vientre, estar ahí 9 meses y luego ser dado a luz. Entonces, ¿por qué Jesús no es eterno? Porque fue depositado en un vientre, nació, vivió, murió, pero su alma y su espíritu no murieron. Su cuerpo fue el que murió. Resucitó al tercer día, estamos clarísimos. Entonces, de ahí va a una eternidad. Al igual que nosotros, los que estamos en Cristo, vamos a una eternidad también. Por supuesto, no en este cuerpo, de eso estamos claros. Ahora, ¿quiénes son los otros seres sempiternos? Oigan, ángeles, arcángeles, querubines, serafines y criaturas celestiales, incluyendo los que se rebelaron. ¿Por qué razón los ángeles caídos están en prisiones de oscuridad, reservados para el día del juicio? Porque no hay aniquilación ni extinción de almas, ni de espíritu, ni de ángeles. Son sempiternos. Sempi porque tuvieron un comienzo, pero van a una eternidad. ¿Por qué Satanás no puede ser aniquilado, destruido, acabado? Porque lo que se hizo en el tiempo Cairo, en el mundo cosmogónico, permanece. Así se haya torcido como se torció Luzbel, que pasó a ser Satanás, los ángeles caídos que le engañó, y los otros seres que son los demonios, que de eso le vamos a aclarar más adelante. Entonces, los demonios andan por ahí echando bromas. Los ángeles caídos, reservados en prisiones de oscuridad para el día del juicio. Y Luzbel, pues echando broma por ahí también. No está en el infierno tampoco. También ya juzgado, pero no está condenado. Esa es la otra, ¿sí? Ahora, los seres temporales, ¿quiénes son? Aves, animales, plantas y peces. Nacen, viven y mueren. Son temporales. Eso es lo que existe o lo que existimos sobre la faz de la tierra. Seres temporales, seres sempiternos y eternos. Aunque el eterno no mora en la tierra, eso lo sabemos. Mora en nosotros. En este caso el Espíritu Santo. Ahora, prognosis es el eterno conocimiento, es la omnisapiencia o la presciencia de Dios. Presciencia es una existencia atribuida a quien tuvo una manifestación anticipada antes del tiempo de su manifestación presente. Si partimos del principio que nos dice que todo cuanto se denomina carne es creado, entonces la persona de Jesús no es preexistente. Por otra parte, si aceptamos que Jesús, el Cristo, es preexistente, como muchos lo han enseñado, habría un contraste con Juan 1:14, cuando afirma, y el verbo fue hecho carne. ¿Cómo alguien puede llegar a hacer o existir cuando ya está hecho? Las escrituras manifiestan que hubo un tiempo en la historia de la humanidad donde el Eterno engendró a un hijo que vino a formar parte de dicha humanidad. Dijo que estaba en la mente y en la prognosis de Dios, pero que no estaba en escena en forma corporal. Salmo 2:7, Hechos 13:33 y Hebreo 1:5 y 5:5. Por otro lado, el apóstol Pablo en sus escritos a los Corintios testifica que antes de Adán no hubo, oiga lo que viene, la existencia de hombre alguno. Y esto descarta que la persona de Jesús
haya estado en, escena antes que el primer hombre. En este caso, Adán. Analicemos el pasaje. Espíritu vivificante, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal, y el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? También lo terrenal. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Primera a Corintios 15, 45 y 49. Lo que sí registran las Sagradas Escrituras es la preexistencia del verbo. Este es el pensamiento paulino cuando hace mención a la preexistencia, adjudicándola aparentemente a Jesús, el Cristo, como Hijo de Dios. Lo que no hemos entendido es que el pensamiento de Pablo está centrado en el verbo, no en la persona de Jesús. Es decir, Pablo está haciendo referencia a un tiempo antes de que la segunda persona de la deidad, es decir, el verbo, se manifestara en la persona de Jesús. Seguidamente transcribiré algunos pasajes que hacen referencia a la preexistencia, del verbo, y que erradamente se les han atribuido a Jesús. Colosenses 1, 15 y 17. Él es la imagen del Dios visible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él, el verbo. Y él es antes de todas las cosas. Y él es antes de todas las cosas. ¿Quién es el que es antes de todas las cosas? Jesús no, el verbo. El verbo. Porque Jesús apenas tiene 2025 años y ya el mundo anda caminando de acuerdo a lo normal sobre los 5.582 años según el calendario hebreo, pero según lo que analizamos anda caminando sobre los 12.000 años. Ahora, pero el caso de Jesús es que Jesús apenas tiene 2025 años. Entonces ahí es donde hay que tener ese razonamiento sobre estas realidades. Ahora, si analizamos este pasaje tomando en cuenta la regla de interpretación denominada como pasajes paralelos, Pablo tiene su pensamiento. Es en el verbo, en la vida de Jesús, tomando como pasaje paralelo lo que registra el apóstol Juan. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y aquel verbo, fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí. Ese antes de mí es el verbo, porque era primero que yo. Ese primero que yo es el verbo. Juan 1 y 15, porque creo que hace rato dijimos que Juan era 6 meses mayor que Jesús. Entonces ese mayor que él no era Jesús, el hombre, el humano, el Cristo, sino el verbo, Jesús verbo. Ahora, en los escritos por Pablo en la carta a los hebreos, en el capítulo 1, verso 3 y el capítulo 2, verso 10, se presenta el mismo principio.
Jesús mismo como humano hace mención de la sustancia del verbo en él antes de su manifestación. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, oiga, yo soy. ¿Quién habló ahí? Naturalmente Jesús, naturalmente. Pero la profundidad, la espiritualidad, ¿quién era el que estaba hablando ahí? El verbo. Porque Jesús apenas tiene 2025 años y Abraham tiene más de 500 años antes de la existencia de Israel. ¿Se puede imaginar eso? Entonces ahí es donde hay que Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 8:58. Si analizamos bien, determinadamente el pasaje, Jesús se está refiriendo a la condición del verbo, no a su condición humana. El término yo soy según su característica que tiene que ver con lo absoluto, de lo eterno, lo infinito y la independencia de Dios. No le puede adjudicar a quien haya tenido principio, a quien haya sido creado o a quien tiene un origen, menos si está en la escena de lo sempiterno. El mismo caso se da en lo registrado por Juan en su Evangelio, en el capítulo 17, versos 5 al 24, donde se ve una posible preexistencia en la persona de Jesús. Pero la referencia que hace Jesús en el discurso es adjudicada al verbo. Pablo determina que en Jesús, esto en la humanidad, habita la deidad, refiriéndose al verbo, o sea, la deidad, el verbo, se hizo visible, que es el término corporal en la carne, y producto de esa encarnación nace la figura del Theanthropos, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9, para que entendamos mejor lo antes dicho como verdad paralela en un hijo de Dios siendo participante de la naturaleza divina. Segunda de Pedro 2:4, que es la justicia y la vida de Dios, también habita toda la plenitud de la deidad. Es decir, oiga esto que estamos hablando aquí tiene que ver con usted y tiene que ver conmigo. Es decir, en nosotros, señoras y señores, habita toda la plenitud de la gloria de Dios. Pero ya vamos analizando aquí por parte por parte. Toda la plenitud de la deidad. Con la diferencia, en el caso suyo y mío, que este habitar que tiene relación con el Espíritu Santo no se dio por encarnación, sino por descenso, ni produjo una hipostasia. Por tanto, llegará el día que al terminar Dios su programa por su Espíritu, el Espíritu eterno dejará de morar en nosotros como hijos de Dios. Ahora el detalle está que Jesús o el verbo, aunque quisiera dejar de ser Jesús y volver a ser verbo, no puede. Algo similar para usted y para mí en el nacimiento de nuevo que ya se dio en nosotros. Algo similar biológicamente hablando de su papá y de su mamá. Su papá y su mamá pueden ser los seres más despreciables del mundo entero, pero esos son y serán para el resto de su existencia su padre y su madre. No tiene cambio, no hay manera de cambiarlo. Al igual que esta nación donde usted nació, usted deseará ser chino, japonés, norteamericano, africano, lo que usted quiera ser, tiene el derecho de querer ser, pero no podrá dejar de ser lo que es. Venezolano mestizo. Eso es imposible cambiarlo. Entonces, en el mundo físico hay cosas
similares a las del mundo espiritual. Que una vez que se dieron, no tienen marcha atrás. Es como los que un día de atrevidos nos enamoramos y fuimos a casarnos y fuimos y sacamos la bendita carta de soltería. Eso se saca una sola vez en toda la vida. La acaricias y la tienes una sola vez en la vida. Si guardaste una copia, la verás algún día, pero yo creo que eso no lo hace nadie. Nunca más la volverás a ver. Y nunca más volverás a ser soltero desde el día que te casaste. Y ahí puedes llegar a ser divorciado o viudo o separado. Pero soltero, más nunca. Ahora podrás tener el deseo, pero alguien dijo por ahí que deseos no empreñan. Ahora, mira esto, lo que se da en nosotros. ¿Qué es la justicia divina de Dios? También habita toda la plenitud de Dios en nosotros. La diferencia que este habitar que tiene relación con el Espíritu Santo no se dio por encarnación. El caso de Jesús fue del verbo y Jesús es por encarnación, sino por descenso, ni produjo una hipostasia que sí se produjo en Jesús. Por tanto, llegará el día en que al terminar Dios su programa por su Espíritu en nosotros, el Espíritu dejará de morar en nosotros como hijo de Dios. Eso es el día que nos entreguen las nubes del aire. Hay tres términos que voy a conceptualizar para tener mayor comprensión de la existencia de Jesús y no adjudicarle la preexistencia como muchos lo han hecho. Eternidad se aplica a quienes no tienen principio y no tienen fin, solo es atribuida a Dios, al Verbo y al Espíritu Santo, que los tres son Dios o conforman el Dios. Sempiternidad se aplica a quienes tienen principios y no tienen fin. Es atribuida a los ángeles, a los hombres como creación de Dios. La sempiternidad se le atribuye a seres, cosas o manifestaciones que tienen un origen, pero no tendrán fin. En algunos pasajes se utiliza un equivalente que es el término perpetuo, que de paso es un nombre en algunos lugares. Yo he escuchado por ahí un nombre de perpetua. ¿Sí? Perpetuo. Esto es lo que Pablo presenta en su carta escrita a Timoteo en relación al imperio y la honra de Dios y hacia Dios. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien, oiga, ninguno de los hombres ha visto. ¿Me entiende eso, verdad? Y por ahí hay un montón de gente que dicen que han visto a Dios. La Biblia dice todo lo contrario. Ninguno de los hombres ha visto, ni puede ver, al cual sea la honra, oiga, y el imperio sempiterno. ¿Sabía usted que Dios ahorita tiene un imperio, pero que ese imperio no es eterno? ¿Por qué no es eterno? Porque Dios no tiene ese gobierno desde que Él es Dios. Lo comenzó desde que creó a la raza humana para acá. Entonces el reinado que Dios tiene es sempiterno, tiene comienzo, pero no tiene final, ese reinado. Ok. Por eso el término sempiterno. Eso está en 1 Timoteo 6:16. La honra y el gobierno emanado de Dios y hacia Él es sempiterno, porque tuvo un comienzo, pero no tiene fin. Por toda la existencia, por siempre, Él reinará, gobernará y se le dará la honra. En un principio, antes de que las cosas fueran, Él es. Él no tenía a quién y sobre quién gobernar. El ejercicio gobernar en ejercicio. Y aunque la gloria es parte de su naturaleza, no tenía quien lo honrara, reconociendo su gloria desde que hubo un origen de las cosas. Tuvo un
comienzo sobre quién gobernar y una existencia de quien le honrara en el reconocimiento de su gloria. Por esto alegamos y reconocemos lo dicho por Pablo, que la honra y el gobierno de Dios en Jesucristo, en ejercicio es sempiterno, porque tuvo un comienzo, pero no tiene fin. Pero antes de todas las cosas, ya Dios es. La palabra no cabe existía, sino ya Dios es. Nota, en algunos versículos, en vez de usar el término sempiterno, se utiliza el vocablo perpetuo con el mismo significado y valores. Temporalidad es aplicable a todo aquello que tiene principio y tiene fin. Se atribuye a las plantas y a los animales. Según los conceptos expresados y tomados en cuenta, sus valores, Jesús como Hijo de Dios y como ser humano, contado entre los vivientes, es sempiterno, porque tuvo un principio, pero no tendrá fin. En Juan 1:14 nos dice, y el verbo fue hecho carne, mientras que en Hebreos 2:9 encontramos la expresión, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles a Jesús. Mira el detalle. Es decir, nosotros los seres humanos, hasta cierta área, fuimos hechos poco menor que los ángeles. Estamos hablando del ser humano común normal. Pero los que estamos en Cristo, ¿cree usted que seguimos en la misma posición de estar poco menor que los ángeles? Yo quiero que usted le eche una pequeña análisis a esta expresión. Es decir, nosotros los seres humanos fuimos hechos poco menor que los ángeles, por lo tanto, Jesús, al hacerse ser humano, fue hecho poco menor que los ángeles. ¿Te imaginas el tamaño de humillación a donde Jesús mismo se sometió? Ahora la pregunta es, ¿a cuál de los ángeles Dios le ha dicho, mi hijo eres tú? ¿En cuál de los ángeles ha morado alguna vez el Espíritu Santo? Ajá. Ahora pregunto, el título que ahora tú tienes, no ostentas, que tienes, porque ostentar es que tú agarras algo que no es tuyo. El título que ahora tú tienes, según Juan 1:12, ¿cuál es? El título más grande que todos nosotros tenemos. Juan 1:12. Por dos áreas. Por creación, igual que los ángeles. Pero también somos hijos por pacto de sangre. ¡Wow! Y Jesús pasa a ser nuestro hermano mayor. Pregunto, ¿los ángeles están en esa posición de ser hermanos de Jesús, aunque sea en el área menor? Ajá. ¿El Espíritu Santo ha morado en algún ángel alguna vez? Entonces, entiende, hermano querido, que no somos cualquier cosa. Y muchas veces nosotros nos comparamos con cualquier cosa. Entienda. Vamos para allá, si llegamos por allá te vamos a aclarar eso un poquito más adentro. La honra y el gobierno emanado de Dios y hacia Él es sempiterno, porque tuvo un comienzo pero no tendrá fin, por toda la existencia, por siempre. Él reinará, gobernará y se le dará la honra. En un principio, antes de que las cosas fueran, Él es. Él no tenía a quién y sobre quién gobernar, hablando de Dios, en el conjunto de la deidad, en ejercicio, y aunque la gloria es parte de su naturaleza, no tenía quien lo honrara, reconociendo su gloria. Desde que hubo un origen de las cosas, tuvo un comienzo sobre quién gobernar y una existencia
de quien le honrara en el reconocimiento de su gloria. Por esto alegamos y corroboramos lo dicho por Pablo, que la honra y el gobierno de Dios en ejercicio es sempiterno, porque tuvo un comienzo, pero no tendrá fin. Pero antes de todas las cosas, ya Dios, oiga, es. Nota, en algunas versiones, en vez de usar el término sempiterno, se utiliza el vocablo perpetuo, con el mismo significado y valor. Temporalidad es aplicable a todo aquello que tiene principio y tiene fin. Se atribuye a las plantas y a los animales. Estoy repasando por aquí. Los términos se hizo carne y fue hecho, que aparece en Jesús, en Juan 1.14 y en Hebreos 2.9, tiene que ver con aquello que forma parte de la creación, de lo creado. Es el acto de hacer existente lo que no existía. En este caso, quien ya era es el verbo. Jesús vino a ser. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Juan 1:1 y 15. Ahora, voy un momentito por aquí. Perdón. En conclusión a este tópico, diremos que Jesús como ser creado en su humanidad es sempiterno, pero no es eterno. Por consiguiente, no se le puede ni debe adjudicar la preexistencia a Jesús como tal, señoras y señores. El ángel de Jehová, teofanía del verbo. ¿Sí? El ángel de Jehová, página 16, teofanía del verbo, será nuestra clase número 3 para la próxima.